congeló los alquileres, sino que prohibió los desalojos. Hubo un momento en el cual, de la pandemia, en el cual se congelaron los alquileres, no se podían tocar y tampoco se podían prohibir. Y los contratos que vencían durante época de cuarentena se prorrogaban también. Todo esto por decreto que el presidente aprobó en su momento. Sin embargo, ahora conocemos que aumentaron más de un 50% durante la pandemia algunos de los alquileres. Está Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agremiados, con nosotros. Gervasio, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bien, decime una cosa, ¿me equivoco mucho? ¿Eso está vigente? ¿Ya se levantó? ¿Cómo es? Está vigente, no te equivocás, solo corregiría una sola cosita. A ver. Porque es bastante interesante. En España, una ley que regula los precios de los alquileres y está sucediendo exactamente lo mismo. El mercado inmobiliario está haciendo una presión muy pero muy fuerte para no cumplir esa ley, y allá hay sindicatos de inquilinos y están denunciando el incumplimiento sistemático y también que es muy difícil para el Estado español hacer control sobre los alquileres. Y acá sucede lo mismo. Acá lo que sucede es que desde que salió el decreto, el mercado inmobiliario se ha puesto de acuerdo, aquellos, y sobre todo los intermediarios, para aumentar precios, para desalojar de forma violenta, para desinformar, y esto es muy importante, han desinformado muchísimo, como no hubo información masiva por parte del gobierno nacional acerca de qué significaba el decreto, qué derechos teníamos con el decreto o tenemos, qué derechos tenemos con la ley de alquileres. Fue muy difícil, te diría que fue más una tarea de las organizaciones de inquilinos de diferentes provincias del país para que se pueda cumplir en alguna medida esto, y los resultados o los números son estos, aumentos muy pero muy importantes, muchísima gente que ha sido desalojada y un sector muy grande de los inquilinos, alrededor de 700.000 hogares que acumulan deudas de alquileres. Gervasio, por un lado te quería preguntar eso, porque por un lado tenemos un decreto que prohibía los aumentos durante la pandemia, durante la cuarentena, y por otro lado está la sanción de la ley de alquileres en sí. ¿Se está respetando la ley de alquileres o nadie le da importancia? Y un poco, es un poco la ley de la selva, ¿no? Sí. Te soy sincero, yo todos los días, y lo mismo sucede en las provincias, nos encontramos con contratos profundamente ilegales y también nos encontramos con inquilinos e inquilinas que nos dicen que están firmando bajo la nueva ley, que usan nuestro contrato modelo, que les sirvió mucho la ley, etcétera. Pero la realidad es que un poco lo mismo que antes, es la ley de la selva, es más, hoy firmar un contrato bajo la nueva ley es haber tenido suerte. Ten en cuenta que, como vos decías, desde el 1 de julio está vigente la ley de alquileres. Hay un artículo de esa ley que obliga a registrar todos los contratos del... que eso es muy importante, no solo por la cuestión impositiva, sino también por el control del cumplimiento de la ley, para saber en qué condiciones están firmando contratos. Ese artículo aún no fue reglamentado y ya pasaron más de 4 meses. Lo que yo quiero decir con esto es la omisión por parte del Ministerio de Hábitat, no tener un rol activo por el control por parte del Ministerio de Hábitat, lo que genera es crisis habitacional. Gervasio, el tema inflacionario en la ley, ¿en qué situación está? Digo, ¿en qué quedó lo que tiene que ver con ajustes de inflación y también renovación de contratos? ¿Esos son los puntos que quizás no se están respetando tanto? Mirá, es muy interesante eso que cómo lo planteaste, porque en realidad la ley nuestra, la ley que logramos se vote después de muchos años de pelea, no regula el precio inicial del alquiler. Si nosotros hubiésemos presentado eso, no se hubiese votado nunca por el Congreso que tenemos y por el lobby del mercado inmobiliario. Nosotros lo único que hicimos fue que se regule la actualización del precio del alquiler, que sea anual, ya no semestral, y que sea en un promedio entre inflación y salario, y ya no sea
algo que impone el mercado inmobiliario bajo números que hacían ellos y punto. Hoy lo que se nota después de que se votó esta ley es que es irracional que un propietario del mismo edificio del segundo piso le ponga un precio del alquiler que está un 40% más al departamento que está arriba y es exactamente el mismo departamento. Hoy yo creo que el resultado un poco también de lo que está sucediendo es que hay mucho más conciencia de que no puede ser que cualquiera le pueda poner cualquier precio al alquiler, porque además lo hacen nada más que con fines especulativos. Mirá, lo que sucede mucho es que cualquier inquilino o inquilina que dice que va a acogerse al decreto y va a extender el contrato hasta el 31 de enero y va a congelar el precio del alquiler, la inmobiliaria, por lo general, que es el representante del propietario, lo que te responde es: si vos usás el decreto, el 1 de febrero vas a tener un aumento del 150%. Gervasio, te hago una pregunta. En condiciones normales, cuando hay una ley que a uno lo ampara, uno a su vez tiene dónde recurrir para pedir que se ejerza esa ley, ¿no? Para recibir ese amparo. Digo porque está vigente que no se puede aumentar el alquiler, está vigente que no te pueden desalojar. Ahora viene el propietario y te dice, bueno, un 25% de aumento. Y vos le decís, no, pero bueno, entonces andate. No, pero mira, no me voy a ir y además un 25% no me puedes cobrar. Y el propietario insiste, ¿a dónde va ese inquilino? ¿Dónde va a protestar? ¿Quién lo ampara? ¿A dónde lleva ese reclamo? Y tenés que ir a Defensa del Consumidor o tenés que ir al Colegio de Corredores Inmobiliarios, que es como meterte ya directamente en la boca del lobo. Pero la realidad es que no hay un organismo que monopolice, si querés, el control del cumplimiento de las leyes de acceso a la vivienda en alquiler en Argentina. No lo hay. El decreto que nosotros le propusimos al Ejecutivo tenía un organismo de control y de aplicación, pero el gobierno ha decidido, cuando extendió el decreto, que se extienda sin organismo de aplicación ni de control. Y eso tiene que ver, hay que decirlo, eso tiene que ver con una presión muy fuerte del mercado inmobiliario. Me parece que uno de los grandes responsables de la crisis tan fuerte que se está viviendo en materia habitacional en la Argentina es el mercado inmobiliario. Bien. Que ustedes ven lo que están haciendo, ¿no? Gracias, Gervasio. Gracias por la comunicación. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Asociados. Me voy rápido a la calle.